Bien, nos encontramos en los días previos a la celebración del 50 aniversario de la fundación de la Coral Polifónica del Círculo Recreativo Cultural, que, como dice el nombre, esta coral nació en el seno del Círculo. Cuando el Círculo llevaba simplemente 3 años y pico, 3 años de vida, se inauguró en 1956, a los 3 años un grupo de chicos con aficiones artísticas empezaron a pensar en la posibilidad de hacer algo, alguna cosa, alguna manifestación de tipo, más que nada, musical. Había personas que tocaban la armónica, que tocaban el violín, había un bajista, y pequeñas actuaciones fueron haciéndose en círculo a título personal. Y hacían changas, como decían ellos, en las iglesias, las misas y tal. Y había un coro de hijas de María, en la que yo estaba. Nació precisamente de otro coro. Había un coro muy pequeñito, que era en la iglesia, que era Antonio Paz el director, y cantábamos básicamente misas. Era Ramiro Legazpi, los hermanos Valverde, los hermanos de Antonio. Antonio era el que tocaba el órgano, y Esteban Coto el violín. Yo también participé en esos coros, ¿no? Y por aquel tiempo empezaba la Casa Blanca, no empezaba, llevaba unos años la Casa Blanca cantando y tenía su fama, y entonces, haciendo un esfuerzo económico, el Círculo la contrató para que viniese a actuar aquí a Porriño. Y aquello fue el aldabonazo. Cuando terminó la coral, ya en una euforia comentando todas aquellas cosas, y ya inmediatamente ese grupo que andaba un tanto disperso ya se unió a esa idea. Aquí hay que crear una coral. Cuando vino la coral Casablanca aquí a Porriño, los que éramos de los coros, pues fuimos disparados a mirarla, y nos picó, y a Antonio más, y fue cuando dijo que quería hacer una coral. Y entonces cogió los chicos del coro de él y los de las hijas de María. Y así fue cuando nació la coral. Vamos a hacer un coro grande, vamos a hacer un orfeón. Ya está todo en marcha, así que tú tienes que participar, porque nos faltaría más, y yo participé. Esto era aproximadamente por las fiestas del Cristo de 1959. En el pueblo gallego, o en la Hoja de Lunes, ya no recuerdo exactamente, se hicieron extraordinario, y en él el hermano de Antonio Paz, Camilo Paz, sacerdote, escribió un artículo en donde decía para pronto, y ahí invitaba a los jóvenes a que crearan una coral. Fue rápido, pero fue una velocidad enorme, aquello cuajó muy bien y nació la coral. Después hubo mucho más gente, claro. Bueno, la grande que era la coral, que llegamos a ser casi 70 personas al principio, que se hizo muy pronto, y fue bárbaro. Para mí fue bárbaro. En aquel momento nació la coral polifónica. Fue precisamente en el Círculo Recreativo Cultural, que era encima de la ferretería de Perleiros. Allí fue el primer paso que dio la coral polifónica. Ensayábamos precisamente arriba en la azotea. De allí después ya pasamos al ayuntamiento, que nos cedieron unos locales allí en el ayuntamiento, y allí pudimos ensayar las primeras canciones. Y una feliz idea de un grupo de 20 personas se puso a la tarea, y efectivamente Pérez de Dirós, don José Pérez de Dirós, un día sabía que eso era una necesidad grande en Porriño, y dijo: yo estoy haciendo un edificio para la ferretería. Si hay un grupo que se atreva a llevar adelante para crear una sociedad, yo dejaré el piso por una temporada de 10 años para que pueda tener allí su sede. No, pero ensayamos en muchos sitios. Sí, muchos sitios. En la tienda de Antonio Valverde, en la casa, al lado de la iglesia, sí, allí los bajos, en los también bajos. ensayamos allí. Ensayamos, me parece que en la casa de Narciso Santos, también. Allá en San Benito. ¿En San Benito? Sí, sí, sí. O sea, que estuvimos dando vueltas hasta que se hizo el círculo aquí, ¿no? Cuando se hizo el círculo, entonces ya aquellas penalidades para ensayar desaparecieron, porque ya teníamos un local donde podíamos ensayar. Y inmediatamente cuajó muy bien la idea y se fueron aglutinando gente. Empezó a buscar por voces, ¿no? Por tenores, sopranos, bajos, tal. Y mi madre que no, que vas a ir a cantar, a la iglesia sí, pero no coral, vas a ir a cantar. Entonces Antonio fue junto de mi madre y le dijo: bueno, Corona, ¿usted quiere que Rita rece por Sago?
claro, que ten que ir á iglesia, ten que ir á iglesia. Dice, bueno, pues cantando, reza igual. Así que tiene que dejarlo venir porque me hace falta. Y fue como, bueno, seguí la coral, empecé la coral. Sí, eso fue precioso. Pues esto, las canciones que él ponía eran un poquito difíciles, ¿eh? Y habíamos que, sí, no vais a creer para nosotros, a no saber música, eran un poco difíciles. Entonces nos juntábamos aquí en la Graduada, en su tiempo, que hoy es el Centro Cultural, y resulta que nos juntábamos los tenores a un lado, los bajos a otro, y la segunda, la primera, cada uno en su sitio. Nos ensayaba, nos daba esto, a nosotros nos daba Ernesto Pereiro, a los tenores, a los bajos me parece que era Esteban Coto, y a los barítonos era, yo no sé si era Antonio también. Empecé en la coral sobre el 61-62, Mari Marmolista y yo, muy nerviosas porque cuando entramos Tonio nos hacía cantar Paloma Mensajera. Yo me acuerdo que me quedé en la mitad, no era capaz de subir. Y después nos hizo cantar otra que ya no me acuerdo. Era para ver si éramos de las primeras o de las altas o de las bajas para grabar. Non digo todos os días, pero casi, Despois xa foron máis espateados, eran os martes e os xoves, pareceme, tampouco non me lembro moi ben do tema, pero vamos, que ao principio eran moi asidos os ensaios, porque claro, partimos a cero que non tiñamos repertorio ningún, empezamos con cancións religiosas, con villancicos, con Adeste Fideles, Dios mío Jesús, El cerca de ti, Señor, mi madre, que cancións aquelas dos primeiros tempos. E despois xa foi empezando con o repertorio de Toni. Toni empezou a compor xa cancións moi boas, bonísimas, diría que estupendísimas, vamos, do mellortiño que había, e cancións que se cantaron a mellor unha ou dúas veces en concierto, pero que están aí e que eu de vez en cando recordo son preciosas. Curiosamente, la primera canción que ensayamos fue Adeste Fideles. Adeste Fideles. Luego ya vinieron Morito Pititón y otras canciones más. Después fue un chorreo, muchísimas canciones. Y aquello fue como un fuego de estos así rápidos, en un día de un verano seco y que prende a toda velocidad. Y a los pocos meses ya estaban ensayando, tardaron un tiempo, claro, no, porque Antonio es un hombre exquisito en el buen sentido de la palabra. Le gusta la perfección, le gusta lo bien hecho. Y no pretendía tener un grupo folclórico para salir del paso, para cantar una fiesta o hacer un ruido, no. Él quería que aquello funcionara como debía ser. Y ya en el año 60, el 24 de junio, tuvo su primera actuación. La primera actuación tuvo lugar en el Teatro Diz, que entonces era Cine Capitol. Era el Cine Capitol. Y aquello fue emocionantísimo porque todo el pueblo se volcó. No cabía ni un alfiler allí. Sí. Y además tuvimos que repetir la actuación al día siguiente o una cosa así. Y fue maravillosa. A partir de entonces se alistó mucha más gente. El comentario constante era hablar de la coral. La primera actuación hubo que repetirla después porque no hubo cabida para todos. E inmediatamente empezó a notarse que estaba saliendo algo importante y empezaron a llamarla de muchos sitios. Poco a poco fue creciendo. Formó esa cosa tan bonita en Porriño, que era lo único que había después para que viniera la gente a escuchar. Era lo único que en aquella época había en Porriño. Se llenaba, cuando hacíamos una actuación, venía abajo de los aplausos y de todo. ¿Qué representó la coral? Bueno, la coral en Porriño fue un acontecimiento porque es que en Porriño no había otra cosa, es decir, no había un coche, no había tal, la juventud no tenía dónde ir, y para nosotros era una ilusión enorme pues el desplazarnos a La Cañiza, el desplazarnos a Pereiras incluso, que fue la primera actuación que tuvo la coral a cantar una misa. O sea, para nosotros era todo una novedad y lo que creíamos era tal. Después, bueno, fuimos a muchos sitios, a muchísimos. Porriño tiene una gran tradición musical y se expresó precisamente en la polifónica. Entonces no había polifónicas por aquí. Que yo recuerde, solo estaba la Casa Blanca, sí. la ECO de La Coruña, que era una coral brutal, y ya creo que ninguna más. Y nosotros empezamos a salir financiados por la Caja de Ahorros a muchos pueblos. Y viéndonos a Rita y a mí, pues decían, mira a ti,
tan pequeñiños se andan por ahí ganando vida. O sea, sabían que nosotros estábamos por afición. Éramos buenos cantantes, eso hai que reconocerlo, hai que reconocerlo. Entón apareceu, tampouco me lembro ahora moito de si foi, eu creo que era unha cousa de educación e descanso, que grupos folclóricos de aquí actuaban en Francia, en Italia, tal e cual, e outros grupos franceses e italianos viñan a actuar aquí. Había un intercambio cultural entre grupos folclóricos, sobre todo, tal. Entón, dixe a Antonio, perdone, aí esta cosa, bueno, estás loco, vamos a Francia, vamos a ir a Francia, de Porriño, oye, pero si é todo gratis, que nos poñen autobuses, nos poñen hoteles, nos poñen de todo, nós non temos nada máis que ir. E el trabajo, como hacemos el trabajo, o traballo hai que mirar, coño, podese falar nas empresas, ao mellor danche permiso, en vez de coller as vacacións en julio, pois collelas en junio, ou collelas en setembro, tal e cual. No, eso no, tal cual. Y cuando fuimos a Francia, también me dio las vacaciones, ya no me pertenecían aún, pero me las dio también para poder ir a la Bretaña francesa. Es que nosotros pedirle no solo a Celtia, al Matadero y todo, nos daban permiso, eso era una categoría, vuelvo al asunto, eso era una cosa que no lo hacía cualquier empresa. Hoy no le vas a pedir a un tipo de estos ni de bromas, no te dejan. Y de aquella sí, ir a la coral, claro, que venir, oye, tengo un papel firmado para salir, que marcho, salía yo por la portería ya tranquilamente. La Chorale Polyphonique Porriño a interpreté unha chanson popular español titulé Dandagandan. Dandagandan era o Dindirindín. Dindirindín é unha canción que tiñamos nós aquí, que é unha canción moi bonita, e a coral cantou durante moitísimo tempo. Dindirindín, dindirindín, daña, dindirindín. Pois como lo leía el dindirindín, la canción Dandagandan. Hai que no dar os tompos, claro. El día que llegó la Polifónica a Porriño, se concentró todo el pueblo a recibir la Polifónica. Era una cosa algo asombrosa. Después fuimos a Madrid a grabar el disco ese, pero era en julio. Una de las cosas importantes que tuvo la Polifónica, que fue precisamente el ir a grabar discos a los estudios Fonogram de Madrid. Me acuerdo que los señores que se encargaban del sonido y de todo aquello decían: esto es maravilloso, porque por fin encontramos un coro que trae una música distinta, trae unas canciones distintas, no trae aquellas canciones tradicionales gallegas, trae una cosa nueva y además muy bonita. Pues esto lo decían en Madrid cuando fuimos a grabar aquellos 3 discos, que yo los guardo como reliquias, ¿no?, en mi casa, ¿no? Entonces, ya en medida que iban teniendo actuaciones y más ensayos, fue ampliando el abanico de las posibilidades de interpretación. Y tuve la suerte de tener un colaborador muy bueno, que fue don Jesús Yepes, pianista, que venía, y ya en los conciertos un poquito montados, sobre todo el de Santa Cecilia, siempre venía el señor Yepes. Pero empezaron a llamarlo de muchos sitios. A Villa García se fue, cuando se estrenó, en el 10º aniversario de la coral, se estrenó Katiuska. Que iba a decir que, bueno, que Katiuska tuvimos primero la colaboración, esa fue una de las del principio, ¿no? Katiuska, después cantamos Los Gavilanes ya años más tarde. La primera colaboración fue con el señor Yepes, que era un pianista que había venido de Madrid, muy bueno, ya jubilado de Madrid, y se vino para Vigo a dar clases de piano y tal, y bueno, conoció a Antonio Paz y tal, y cantamos Katiuska con el señor Yepes. Cuando vino Yepes, fue un agradecimiento también para Antonio, porque no desprecio ahora a los demás que vengan, porque es el futuro de la coral, pero cuando vino Yepes parecía que era una seriedad, una cosa. Y cuando hicimos Katiuska, fue cuando estrenamos Katiuska, fue cuando vino Yepes. Con Yepes al frente. El programa de la Polifónica de Porriño, del Círculo Recreativo Cultural de Porriño, era muy extenso y abarcaba todos los temas. Música moderna, religiosa, música gallega, música clásica. Aquí podemos ver que en las partituras que yo conservo con mucho cariño, tengo la zarzuela, polifonía clásica. Sí. Yo un día trajedor del siglo XVI, música del siglo XVI, del cancionero del Palacio y todo esto. Canciones inglesas. Bueno, sí, espirituales negros y todo esto, ¿no? Sí, todo. Teníamos un programa muy variado.
fue la primera vez que se cantó el himno gallego. O sea, a nivel fuera, que ibas a los conciertos y nadie cantaba el himno gallego. Nosotros lo cantamos siempre, al final. En cuanto al himno gallego, que fuimos quizá, la primera polifónica que cantamos himno gallego aquí en Galicia, después de la apertura ya, de cuando se podía ya empezar a hablar gallego y todo esto, aquí en Galicia, pues tuvimos un concierto en Lavadores, en La Palmera, me parece que era, en La Palmera. Y una de las canciones que era al final era el himno gallego. Y recuerdo que había un chico relativamente joven que era un emigrante, que vino aquí a pasar sus vacaciones, era de la Argentina, y cuando empezamos a cantar la canción se puso de pie, y todo el mundo empezó a silbar y tal, oiga, haga el favor, siéntese usted y tal. No había la cultura todavía del respeto que había que tener al himno gallego, que allí en la Argentina sí lo tenían, pero nosotros no. Y me acuerdo que aquel chico casi llaman a la Guardia Civil para que aquel gamberro que lo hicieran sentar. Quiso hacer una cosa un poquito más que la gente estuviese más perfeccionada en todos los sentidos, tanto en la voz como en la música, como en tal. Entonces pedía demasiado para los que ya estábamos. La mayoría somos todos de oído, ¿eh? Claro, la mayoría somos de oído. De aquella, quien le ayudaba a él era uno de los Pereiros en los tenores y Esteban Coto en los bajos, que nos ensayaba esa cuerda y los otros. Y claro, a él le ayudaba muchísimo porque tenía aquel que ensayara todas las cuerdas. Y él con las mujeres, con las dos de las mujeres. Pero quiso hacer algo más perfeccionado. Y entonces fue de boca en boca preguntando si se quería volver a la coral. Suso, ¿quieres volver a la coral? Mira, se está haciendo el Orfeón. Sí, quiso hacer un coro a su manera. Y claro, a mí me avisaron, yo avisé a otro y tal, y nos fuimos juntando todos otra vez. Que sí, y después también incluso quiso poner, y lo hizo, un coro infantil. Es que Tony, de verdad, vuelvo a... Bueno, el coro infantil ya fue... quiso hacer un coro infantil, quiso poner la coral a funcionar de una manera muy bonita, que siempre lo digo. La coral, sí, un poco, fue culminación, pero es que lo del coro de infantil, así como recuerdo bandas de música en todos los pueblos, no recuerdo coro infantil en ningún pueblo, o sea que en ese sentido sí. No sé, supongo que serían inquietudes, no creo que muchas, pero era más, yo creo que hasta fue Antonio el que nos metió, venga, que tenéis que venir, que hay voces nuevas, que tal, que esto, que lo otro, y dijimos, bueno, pues venga, pues vamos a probar, más por el frac que por el smoking que por otra cosa, ¿no? Y por las papadas, que eso hay que hacer una mención especial al final, de eso. No, y porque lo pasábamos realmente muy bien. Toda esa generación, toda la chavalada de Porriño, desde los 7 hasta los 14 años, de alguna manera pasó por ahí, o sea, no toda, pero casi toda la gente de Porriño. Tuvimos la suerte de aprender las primeras nociones musicales. Es que yo creo que prácticamente 3/4 partes de nuestra familia estaban metidas en la coral. Sí, o sea, hay mucho... Y si no estaban vinculados, porque mi madre es la que dice los bravos en todos los conciertos Sí, que entonces, claro, ya era una cosa como ir al parque, ¿no? O sea, pues vamos al ensayo de la coral, ¿no? Sí, es cierto. Una cosa con la mayor naturalidad del mundo, que aparecíamos y venga a cantar. ¿Tú cantas? Sí, hombre, sí, cómo no. Venga, para adelante. O sea, que el círculo se hacía todos. Y en el círculo era el centro del juego y de la relación social que tenías cuando eras crío. Siempre veníamos al círculo. Y entonces, bueno, entrabas porque... tampoco había tantas te llamaba un actividades. poquito... Claro, no había muchas alternativas. De repente entramos así como 10 o 12 chavales, éramos. En esa temporada había bastante gente que sabía música. Antes no, entonces a Tony le costaba mucho porque la gente se tendría que aprender los temas de memoria. Entonces era a base de repetir y eso era un poco tedioso. Llegábamos nosotros, nos ponía la partitura, nosotros leíamos partitura, entonces a lo mejor hacíamos el trabajo en menos días. En 3-4 ensayos ya teníamos lo que es la canción más o menos interiorizada y después simplemente era pulir y conseguir sonido y tal. A los 10 añitos ya teníamos una base musical
Y esto parece que no, pero o sea, es mucho más importante un pueblo, no voy a decir culto, pero que a los 10 años tengas una base cultural, quiere decir que a partir de ahí la música la percibes de otra forma, la sientes de otra forma, tienes más inquietudes, o sea, aunque ninguno acabó siendo bisbal, pues la mayoría tuvo después sus inquietudes musicales y tal. Un pueblo educado, lo que era nuestra generación. No, hay que situarse en la época también en la que estábamos y que no había otras posibilidades. Efectivamente, y eso, claro, eso no sale en la tele ni se nota a lo mejor, pero... No solo cantaba canciones variadas ni nada, clásicas y del romancero español, pero las misas, sobre todo, las misas, algunas las cantamos en latín. No solo eran en castellano ni en gallego, en latín también. Pero sobre todo los motetes, ¿no? Los motetes. Los motetes. No, y la misa completa, con el credo, el Padre Nuestro, todo en latín. Y era un poco complicado, ¿eh? Era una canción que incluso canté en inglés y la canté en ruso. ¿Y cómo la cantaste en ruso? Bueno, porque había un químico aquí en Celtia que Tonio le daba la partitura y el químico, pues según la letra que venía en ruso, en la partitura, la legítima, pues la traducía. Pero la traducía cómo se pronunciaba, no como al castellano, claro, no podía ser, cómo se pronunciaba. Tonio, cuando nos daba una canción en inglés, la letra, no ponía la letra original, ponía el cómo sonaba. Sí. Él hablaba con alguien que supiera más o menos inglés y te ponía una transcripción fonética. Sí. Y yo una vez le dejé un par de partituras a una gente de Puentareas que me vinieron a pedir de espirituales negros y cuando llegaron fliparon, oye tío, ¿qué nos dejaste aquí? Esta letra, ¿qué idioma es este? ¿No? Sí, tenía ese caché especial. No era una coral normal, porque por aquella había como una difusión grande de corales, pero muchas eran cantar de oído, ¿no? Y aunque aquí la mayoría de los componentes también cantaban de oído, los machacaba Antonio. Que o interesante neste caso é a conxunción, ¿no?, de voces novas e voces con máis experiencia tamén, ¿no? Pero de todo, de verdade, que eu salientaría o labor do noso director, que eu non me canso de falar del noutros ámbitos tamén, para quen non o coñeza, porque aquí xa sabemos todos quen é, pero realmente estou falando dun dos compositores contemporáneos galegos máis importantes, non? Unha obra que cantou non só a coral, sino moitísimas outras corais. Despois, cos anos, eu fui escoitando a outros coros e de repente sempre había un tema de Paz Valverde no repertorio, non? O neno dormía, solo quedeime, bueno, tantas e tantas pezas maravillosas del, e en galego, ademais, non? Eu salientaría iso porque non hai tanto repertorio galego contemporáneo feito con tanto gusto para a armonización de voces para coro. E a importancia de Antonio. O sea, Antonio, aínda que non para o nacionalismo musical, aínda que está un pouco máis a tarde, nos libros de historia virá como unha persona importante pola escolleita que tuvo dos poemas e da poesía, etc. Realmente era unha coral na época que eu lembro de voces moi brillantes e xente moi preparada musicalmente, entón, sí, foi moi interesante. Antonio es una figura realmente conocida a nivel mundial en cuanto a coros, o sea, en Venezuela, en México, en Argentina, bueno, aquí corales de España... Sí, y de fuera, cantan canciones de él. O Neno dormía y el... Sí, es un clásico. Es un himno ya, o sea, es una pasada. El tío, ¿qué pasa? Que es tan humilde y tan humilde... Yo no. Pero es un crack, la palabra es un crack, es un Bach en pequeñitos. En cuanto a obra de Antonio como compositor, bueno, Antonio hay que verlo en tres facetas, ¿no? Como músico, indudablemente, como arranxador, o sea, como arreglista, e como compositor. Como músico, pues tamén tiven a
a honra de eu tocar unha parte de piano, el facer no outro lado, digamos, a 4 mans. Estupendo, me parece un excelente pianista. Teno que ser, porque as composicións que fai para piano están ben escritas. Ele é un compositor eminentemente práctico, o sea, compón sempre para un fin. Alejo, el pianista. Decía, yo estos arreglos, yo no sé cómo puede hacer estos arreglos, no sé en qué canción, me parece que era en Cielito Lindo. Yo no sé cómo... Me lo pone difícil. No sé cómo puede hacer esto y tal. Como arranxista, é un arranxista perfecto, porque escolle moi ben o repertorio, e como o mismo que antes digo, que é totalmente práctico. El ten un coral, escolle o repertorio para esa coral, co cual resalta o mellor e o que pode resaltar, e cando non, pois esconde o que non é bo mostrar, o cual tamén, dada a súa formación, escolle moi ben o repertorio. Se pensas agora coa perspectiva, non? Foi un pioneiro, non? Nese tema de musicar poemas galegos, de facer a misa en galego, e logo do himno xa é curiosísimo, non? É moi curioso. Como compositor, é un compositor de formas pequenas, pois, debido á súa formación humanística, a forma pequena para un compositor é a mellor, me explico. El gusta a poesía, está rodeado de xente que gusta a literatura, etcétera, co cual a forma pequena é especialmente adecuada, porque con un simple poema podes expresar sentimentos, situacións, etcétera. Entón, Antonio escolle precisamente as formas máis pequenas para expresarse. Es un lujo tener a una persona así, o sea, un tío que hace una coral con voces que prácticamente jamás han cantado y de repente lo pone a sonar con un repertorio bueno. El director que era de la Casa Blanca se le caía la baba, o sea, Tonio, dame partituras, o sea, esto era un maná, porque además la cantidad, ya no es la calidad, es la cantidad de cosas que es. Y variado además, porque empezó con el repertorio gallego, arriesgando y tal, pero hay misas, hay cosas de solista, hay de solista más coro, hay composiciones de piano, que no las conoce prácticamente nadie, valses y cosas así. Así que para min foi un privilexio, sempre o digo, porque o mellor podría estar noutra coral calquera, con outro director, con outros compañeros, pero que a mí me tocou unha época feliz, gloriosa, cun director que ademais era compositor e que me deu moitas claves tamén para entender o que é unha canción. Sabéis que el Carlos Núñez hizo una versión del María Soliña en uno de sus discos. Esa partitura se la llevé yo a un ensayo cuando yo tocaba con ellos. Se la llevé yo un día y él dijo, pero no puede ser, pero este señor, ¿dónde estaba? O sea, por Dios, preséntamelo, dime quién es mi tío, tiene un estanco, pero por Dios, esto es, ¿sabes? Allá se vino, hablaron y tal, y le encantó todo lo que hacía, o sea, ya empezó Tonio a darle partituras y a cada cual mejor, porque... Su obra é coñecida máis do que nos imaginamos, quizá musicólogos, historiadores, recollerán nun futuro todos eses datos que están esparcidos polo mundo. O sea, él, porque chega, indudablemente, pois, Carlos Núñez escolle un tema de Antonio Paz, pois, por qué? Porque Antonio Paz é un músico tamén, compositor moi melodista, o sea, a melodía para ele é fundamental, igual que son as palabras. É un músico moi completo, así que xa sabemos que Porriño é un pobo moi musical, non só pola coral, sino por as bandas de música, orquestras, grupos, todo o que pasou por aquí. E a coral realmente foi, se non o primeiro, que eu creo que sí, en gravar un disco neste pobo, non? E gravar un disco en Madrid. Antonio Paz vive como el quere, con lo cual serán os demais o que teñen que resaltar a súa obra. El non necesita, xa resalta facendo, nada máis.